En este segundo proyecto integrador de la materia del Derecho Civil, impartida por el profesor Ismael Canto Camp, vamos a hablar acerca del contrato y convenio en la aplicación en Yucatán. Somos de la Escuela de Centro de Estudios Superiores CTM Justo Sierra O'Reilly, en la licenciatura de Derecho. Por tanto, esta actividad fue elaborada por Jocelyn Ríos García, Paola Aragón Bayote, Eric León Domínguez y Dilian Gamboa Alejo. Por consiguiente, vamos a continuar en esta actividad con la introducción, que lo va a impartir mi compañera Dilia Gamboa Alejo. A este tema, podemos decir que hoy día se sabe que son múltiples las relaciones que existen con la administración que se instrumentan a través de convenios y contratos, sin que exista una regulación de por medio que sea de carácter jurídico. Debería ser aplicable a todos los expedientes de gasto que se tramitan referidos con los mismos. Como bien sabemos, se quiere abarcar un tema en común, donde se desglosa su importancia y el requerimiento de estas en la sociedad en las que somos partícipes. Para dar cabida, un convenio puede ocuparse en encubrir otras figuras jurídicas que subyacen, las cuales están unidas a la falta de una definición jurídica de convenio y de una regulación de esta misma figura. Por eso mismo hace que exista una gran variedad de posturas y criterios. Bien deberíamos tener en cuenta que la denominación de convenio o contrato se utiliza exclusivamente dentro del ámbito general de actuación de la administración pública. Por ende, el presente video tiene como finalidad dejar en claro el uso e importancia de, dando así una enriquecida explicación que resulte accesible a la comprensión de todo el individuo que pueda acceder. Por eso mismo se presentó diversos recursos, como lo que es mapas y apoyo visual para el mejor entendimiento. Cada ejemplo planteado con el fin de dejar en claro y poner en práctica, entendiendo los conceptos de convenio y contrato, así como sus diferencias y similitudes. También para abarcar y aprender cómo es su aplicación jurídicamente, pero sobre todo todas las funciones que tienen cada uno y cómo realmente se deberían ocupar para el estudio. Para comprender más del tema, debemos retomar un poco acerca de la evolución histórica. Por tanto, en este apartado vamos a hablar de ello para así comprender a fondo lo que son los contratos y convenios. En el derecho romano, el sistema sirve de soporte al nuestro. Por tanto, el contrato aparecía como una forma de acuerdo, es decir, un convenio. La convención es el consentimiento de dos o más personas que se avienen sobre una cosa que deben dar o prestar. La consensualidad era el prototipo dominante. Dicha convención se debía en pacto, es decir, pacto, y contractos, es decir, contrato, siendo el pacto aquel que no tiene nombre ni causa y el contrato aquel que lo tiene. El pacto fue paulatinamente asimilando el contrato al considerar las acciones el instrumento para exigir su cumplimiento. El contrato es aquel que se aplicaba en Roma a todo acuerdo de voluntades dirigido a crear obligaciones civilmente exigibles y estaba siempre protegido por una acción que le atribuía plena eficacia jurídica. Los contratos se dividían en verdaderos y en cuasicontratos. Los verdaderos los que se basaban en el consentimiento expreso de las partes y eran los cuasicontratos los basados en el consentimiento del presunto. Para tener una gama de información, ahora tenemos un concepto respecto al compendio de Derecho Civil de Rafael Rojina Villegas, en el que nos dice que el contrato se define como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Es una especie dentro del género de los convenios. Por tanto, el convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos reales o personales. Por lo tanto, el convenio tiene dos funciones como es presentado en esta gráfica. Una que es positiva. Básicamente esta nos dice que es para crear o transmitir obligaciones y derechos. Por tanto, la negativa, esta es para modificar o extinguirlos. Es importante señalar cómo la terminología jurídica también demuestra su concepto. Y es decir, la terminología jurídica se ha hecho una distinción entre lo que viene siendo los contratos y los convenios en sentido estricto.
porque al contrato se le ha dejado la función positiva, es decir, el acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones, y al convenio en sentido estricto, que le corresponde la función negativa de modificar o extinguir esos derechos y obligaciones. De este modo, comprendemos que el acuerdo de voluntades es la distinción entre ambas. Por tanto, nuestro autor, Rogina Villegas, señala aquellas dos funciones, como positiva y otra negativa. Como habíamos mencionado, el contrato es una especie dentro de los convenios. Por tanto, en esta presentación habíamos acordado que se va a hablar en la aplicación en Yucatán, por lo que el Código Civil de Yucatán señala que el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones. Los convenios son los que se producen o se transfieren las obligaciones y derechos que toman el nombre de contratos. Ahora hablaremos de los elementos y características de los contratos y convenios. Como primer punto tenemos los elementos del contrato, que se llegan a basar en el artículo 991 del Código Civil para el Estado de Yucatán, en donde nos dice que no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes. Como primer punto tenemos el consentimiento de los contratantes. Este hace referencia a la manifestación libre, voluntaria y consciente en la que el titular llega a expresar de forma indiscutible su voluntad a la hora de aceptar un contrato. Como siguiente punto tenemos el objeto cierto que sea materia del contrato. Este nos dice que llega a referirse a los bienes o servicios que llegan a estar contemplados en el intercambio que llega a ocurrir en todo el contrato. También el objeto inmediato del contrato puede ser la obligación del motivo por el cual se crea el contrato. Y como tercer punto tenemos la causa de la obligación que se establezca. Esta nos dice que la causa no es más que el motivo o el fin del contrato. Es el hecho que llega a explicar y justificar la creación de las obligaciones y derechos de las partes. Como ejemplo tenemos que en los contratos de la compraventa, la causa es la promesa de ambas partes de dar una cosa a cambio de otra. Añadiendo a esto tenemos los elementos doctrinales. La doctrina, además de los elementos esenciales, también distingue entre los elementos naturales y accidentales del contrato, con lo cual la relación de elementos del contrato quedará estructurada de la siguiente forma. Tenemos los elementos esenciales que llegan a ser aquellos sin los cuales el contrato no puede existir. La falta de cualquiera de ellos llega a determinar la nulidad del contrato. Entre estos están el acuerdo, el consentimiento, el objeto y la causa. En el siguiente punto tenemos los elementos naturales que llegan a ser considerados los más conformes con los intereses de las partes. La ley los inserta automáticamente en el contrato a falta de pacto expreso en los contratantes. Este hace referencia que los mismos forman parte del contrato. Así sucede, por ejemplo, con las garantías de la compraventa o la gratuidad en el mandato, en el mutuo y en el depósito. Como siguiente punto tenemos los elementos accidentales que llegan a ser aquellos que pueden ser introducidos en el contrato por la voluntad de las partes. Son elementos accidentales la condición, el término y el modo. Este hace la diferencia de elementos naturales, ya que se entiende implícitamente en el contrato ante el silencio de las partes. También tenemos que los elementos accidentales, para formar parte íntegramente del contrato, se tienen que ser introducidos de forma expresa, y en ese caso serán constitutivos del contrato de que se trate, y si se supone que una vez introducidos serán elevados a la condición de esenciales. Otro punto de los elementos del contrato se basa por el autor Aguilar Carvajal. Este nos llega a señalar que los elementos esenciales del contrato como acto jurídico son la manifestación de la voluntad animada de intención de producir efectos de derecho y el objeto que se persigue en esa manifestación de voluntad.
También nos dice que en el contrato consiste únicamente y exclusivamente en crear o transmitir obligaciones y derechos. Se supone un tercer elemento que consiste en la existencia de una norma jurídica que ampara la manifestación de voluntad y reconoce los efectos deseados por los contratantes. En este se puede notar la gran diferencia entre los elementos formales a comparación en el Código Civil, que son más directos y específicos. Ahora hablaremos de la clasificación de contratos. Como primer punto tenemos los contratos unilaterales y bilaterales. En este tenemos que todo contrato es una convención. Esto hace referencia a que es un acto jurídico bilateral que requiere para toda su formación del consentimiento de dos o más partes. El contrato es unilateral o bilateral según lo que impongan las obligaciones, ya sea a una de las partes o ambas. Para hacerlo más directo, tenemos que el contrato unilateral son los derechos para una parte y las obligaciones para otra. Y el contrato bilateral es aquel que se llega a originar que los derechos y las obligaciones sean para ambas partes. Como segundo punto tenemos los contratos gratuitos y los contratos onerosos. En esta clasificación de los contratos no dice la relación con las partes que resultan obligadas, sino con las partes que resultan beneficiadas. Como ejemplo del contrato oneroso tenemos la compraventa, la permuta, el arrendamiento, el mandato remunerado, el mutuo con interés, la transacción, la renta vitalicia, entre otros. Que este nos dice que es el que estipula gravámenes y recíprocos. En cambio, con el contrato gratuito tenemos la donación, el comodato, el depósito, el mandato gratuito, el mutuo sin interés, etc., en el que establece que los provechos son para una parte y los gravámenes son para otra. También tenemos el contrato comunicativo, en donde las prestaciones que se deben son para las partes ciertas y determinadas desde la celebración del contrato. Y también tenemos el contrato aleatorio, que es en cuanto a la cuantía de la prestación debida, llega a depender de un acontecimiento incierto. Ahora hablaremos del contrato principal, que es cuando existe por sí mismo, es decir, que tiene una existencia propia y este no llega a depender de ningún otro contrato. También tenemos el contrato accesorio, que este no llega a tener una existencia propia, es decir, que este depende de otro. Ahora hablaremos de los contratos consensuales, reales y solemnes. En esta clasificación se requiere el perfeccionamiento del solo consentimiento, o de la entrega o tradición de una cosa o del cumplimiento de cierta formalidad exigida en consideración a la naturaleza del acto. Pero en este es muy importante mencionar que el consentimiento es siempre necesario. Tenemos que en el contrato consensual se perfecciona por el solo consentimiento, sin necesidad de entregar la cosa. Y en el contrato real y solemne tenemos que cuando en este no basta el solo consentimiento, sino que es necesario la entrega de la cosa para su perfeccionamiento. Ahora hablaremos de los contratos nominados o innominados. En estos es cuando son contratos nominados o típicos, que son los que la ley ha reglamentado. También tenemos que son los que se regulan en el código y llegan a recibir un nombre determinado. Y los contratos innominados o atípicos son aquellos en los que la ley no ha reglamentado. También tenemos que estos son los que no están regulados expresamente por la ley, pero que independientemente de ellos las partes lo pueden celebrar. Ahora hablaremos de los elementos del convenio.
los contratos y los convenios llegan a tener ciertas características esenciales y fundamentales para el funcionamiento de este. Tenemos que los contratos crean y transmiten, los convenios en sentido estricto modifican y extinguen derechos y obligaciones. En la siguiente diapositiva se verá la explicación de estos puntos. También mencionamos el contrato de ejecución instantánea y de tracto sucesivo. En el primero tenemos que son aquellos en los que las obligaciones nacen apenas se llega a celebrar el contrato. Si el cumplimiento queda diferido en el tiempo, estamos frente al contrato de ejecución diferida. Tenemos, por ejemplo, la compraventa a plazo. Y lo que son los contratos de tracto sucesivo son aquellos en los que el nacimiento de las obligaciones, del mismo modo que su cumplimiento se llega a prolongar en el tiempo. Tenemos, por ejemplo, lo que es el arrendamiento, el contrato de trabajo o el contrato de suministro. También para mencionar, en los contratos de ejecución instantánea, sea de cumplimiento instantáneo o diferido, la nulidad y la resolución llegan a operar retroactivamente. En cambio, en los contratos de tracto sucesivo, la nulidad o la terminación llega a operar solo hacia el futuro. También tenemos los contratos individuales y contratos colectivos. Tenemos que el contrato individual es aquel para cuyo nacimiento o formación llega a ser indispensable para la manifestación de voluntad de todas las personas que llegan a resultar jurídicamente vinculadas. Y para el contrato colectivo llega a ser en el que obliga a las personas que no concurrieron a una excepción al principio de relatividad de los efectos de los contratos. Y también tenemos los contratos de adhesión y de libre discusión. Referente al contrato de libre discusión, llega a ser en el que las partes han deliberado en cuanto a su contenido, examinado y ventilado las cláusulas del contrato. En este, las partes llegan a discutir en un plano de igualdad y libertad. Ahora, yendo con el contrato de adhesión, es en el que las partes han dictado o también en este han redactado las cláusulas y la otra parte se ha limitado a aceptar, adheriendo un bloque a dichas cláusulas. También tenemos que en el contrato de adhesión hay ciertas características típicas, que se trata de contratos con un destinatario general de carácter permanente y muy minucioso. Así en los contratos de transporte, de seguros, entre otros. Pero lo característico del contrato de adhesión es que hace referencia que es desequilibrio en el poder de negociar de ambas partes. Puede ver en la imagen, el convenio en sentido amplio se llega a relacionar con el contrato. Este se divide en dos partes en la cual se crea y se transmite las obligaciones y los derechos, y en la parte de abajo, relacionado con el convenio en sentido estricto, se divide de igual forma en dos, en el cual se modifica y se llega a extinguir los derechos y obligaciones. En este es importante mencionar que, de la conformidad con el planteamiento expuesto anteriormente, una vez que se ha celebrado un contrato, este no puede ser modificado por otro. En este, si hubiese que ajustarlo por algún incumplimiento que no fuera la responsabilidad por alguna de las partes. También tenemos que en este supuesto solamente un convenio modificatorio puede celebrarse cuando hay que hacer cambios a las obligaciones acordadas inicialmente por las partes. Dicho de otra forma, si el contrato no pudo cumplirse en tiempo y forma por ciertas circunstancias ajenas a las partes y ambas están de acuerdo con cambiarlo, solamente un convenio modificatorio puede alterar las cláusulas del contrato, de acuerdo a lo estipulado en nuestro Código Civil. Ahora hablaremos de los tipos de convenios.
Depende de la cantidad de personas que participan en el convenio y se relacionan con la bilateral, que llegan a ser aquellos en los que solo participan dos partes interesadas, y la plurilateral es en donde participan tres o más partes. Esto hace relación a la cantidad de personas involucradas en el convenio. También es importante mencionar referencia a los tipos de convenio que se llegan a dividir en 4 grupos principales. Como primer punto tenemos que, según sea la función del convenio, que esta hace referencia a que sean de ámbito superior a la empresa, convenios de empresa o convenios de ámbito inferior a la empresa. También tenemos, según sea el territorio de que se llega a referir a los locales, comerciales, provinciales, de comunidad autónoma o estatales. Como tercer punto tenemos, según sea el motivo particular, que se llegan a dominar convenios franja, en los cuales estos regulan la confección de un trabajador o grupos de trabajadores por un motivo en particular. Y como último grupo tenemos que, según sea la forma de aprobación, en los cuales se refiere a los convenios estatuarios, extraestatuarios y acuerdos de empresa. Por último tenemos la diferencia entre el contrato y el convenio. Esto llega a ser una discrepancia en la cual se basa en el procedimiento por el cual se alcanza uno u otro documento, y también se llegan a acordar cada uno de los puntos. Tenemos que puede comenzar en cualquier momento, aunque en la empresa ya exista un convenio vigente. Otro punto referente a la diferencia entre estos dos es que no se encuentra bajo ningún tipo de restricción, excepto si se trata de un grupo de trabajadores que se une solo para negociar. También otro punto referente a la diferencia es que los trabajadores que llegan a firmar un convenio colectivo no tienen fuero. Otro es que estos tampoco tendrán derecho a huelga. Otro es que no se obliga a negociar al empresario. Y por último tenemos que no se obliga al empresario a suscribir un convenio colectivo. Aplicación jurídica de los contratos y convenios. Contrato y convenio. Podemos decir que es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y que también está destinado a crear derechos y asimismo genera obligaciones. Se dice que está regido por el principio de autonomía de la voluntad, según el cual puede contratarse sobre cualquier materia que no esté prohibida. Como siguiente punto, se mencionarán diversos artículos que son pertenecientes al Código Civil del Estado de Yucatán. El primero que nos menciona es el artículo 992, que nos dice que se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley. El siguiente es el artículo 993, que nos dice que la validez y el cumplimiento no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Nos dice que efectuar una determinada entrega o exigir ser formalizados en documento especial, en esos casos que ya sean especiales, no basta con solamente la voluntad. Y como quinto punto nos dice que la connotación patrimonial en aquellos elevados en el marco del derecho y es parte de la categoría más amplia de los negocios jurídicos. El siguiente tema del que se quiere hablar es la aplicación de las obligaciones como actos principales de los contratos o convenios. Se dice que estos deben ser cumplidos por todas las personas, ya sean naturales y jurídicas, que están expuestas precedentemente cuando estas mismas establecen relaciones que son económicas contractuales y que también se formalizan en el territorio nacional a través de tipos de contratos que son definidos. Como siguiente punto, se tienen dos artículos que se quiere hacer énfasis y el primero es el artículo 994 del mismo Código Civil del Estado de Yucatán, que nos dice que si el obligado dejare de cumplir su obligación, podrá el otro exigir el cumplimiento.
El siguiente es el 995, que nos hace referencia a los derechos y obligaciones y nos dice que si resultan de un contrato pueden ser transmitidos entre vivos y por sucesión. Y como última pregunta se menciona cómo se aplican. No requieren de una determinada forma para ser válidos, ya que existen contratos en los cuales la ley puede disponer expresamente que el consentimiento deba ser manifestado de una forma en particular, o si no es así, este mismo caería nulo. Por otro lado, nos dice que, por lo tanto, la manifestación de una convergencia de voluntades con la finalidad de producir efectos jurídicos. Y también nos dice que uno de los principales efectos jurídicos que tiene tanto el convenio como el contrato es su obligatoriedad para las partes que lo otorgan, naciendo para las mismas obligaciones y derechos. Efectos de la tutela de los contratos y convenios. Un contrato es un acuerdo legal, oral o escrito manifestado en común entre dos o más personas con capacidad jurídica. Estas se vinculan en virtud del mismo, regulando sus relaciones a una sola determinada. Por otro lado, la tutela es el derecho, responsabilidad o autoridad que se recibe para velar por un individuo menor de edad o que no pueda cuidarse a sí mismo, como a los discapacitados y a todos sus bienes, según lo relacionado en el artículo 351 del Código Civil del Estado de Yucatán. Y por último, el convenio, que nos menciona que es el derecho de una decisión tomada en común por dos o más personas por una junta, asamblea o tribunal. También se denomina así a un pacto, tratado o resolución de organizaciones institucionales, así como de empresas públicas o privadas, con lo relacionado al artículo 990 del Código Civil del Estado de Yucatán. Ahora, ¿qué efectos legales tiene un contrato? Como hemos contado, los contratos son un tipo de documento que vincula a ambas partes y deja constancia de derechos y obligaciones. Todas las características, que son muy principales, son los mencionados en el artículo 991, de las cuales mencionaremos tres. Genera obligaciones y derechos, se confecciona con el consentimiento de las partes y se rige por el principio de autonomía de la voluntad, y esta puede ser oral y escrita. Ahora, los efectos de los contratos son las consecuencias jurídicas que producen para las partes, que consisten en crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones. Los efectos de los contratos se dan con relación a las partes y a los sucesores o hasta terceros. Sin embargo, la tutela trata del efecto objetivo como medida de corrección y protección del ordenamiento jurídico, si bien para una protección de una norma. Así constituye un interés general del Estado, también teniendo un interés general a la protección de los derechos como institución normativa o como elementos del ordenamiento jurídico. Esta, como podemos notar, tiene una relación un poco estrecha con el convenio o un contrato, como ya habíamos mencionado. En este caso se apega más al convenio, puesto que el convenio siempre se da para producir o transferir obligaciones y derechos. Por otro lado, el objeto de la tutela es la guarda de la persona y los bienes de los que, no estando sujetos a patria potestad, tienen incapacidad tanto natural como legal, o a veces, en dado caso solamente de esta segunda, para poder gobernarse por sí mismos. La tutela puede también tener por objeto la representación interina del incapaz en los casos especiales que señala la ley, haciendo de este un contrato o un convenio para poder llevar a cabo ver quién se queda con la patria potestad de este. Sin embargo, el contrato produce efectos jurídicos, siempre mediante la creación de reglas jurídicas que tienen diferencia a manifestación. Una regla jurídica consiste en una creación. Cuando la regla constituye una obligación, debe tener, por ejemplo, un deber a pagar, deber a hacer, deber a creer, etc. Del mismo modo, una regla puede eliminar una relación jurídica previa o modificarla. El contrato se agota siempre en crear reglas, que tienen efectos jurídicos de diferentes tipologías y formas, haciendo esto la relación en el artículo 1000 del Código Civil del Estado de Yucatán. Sin embargo, la tutela trata del efecto objetivo como medida de corrección y protección del ordenamiento jurídico, si bien para una protección de una norma. Así constituye un interés general del Estado, también teniendo un interés general a la protección de los derechos como institución normativa o como elementos del ordenamiento jurídico.
Esta, como podemos notar, tiene una relación un poco estrecha con el convenio o un contrato, como ya habíamos mencionado. En este caso se apega más al convenio, puesto que el convenio siempre se da para producir o transferir obligaciones y derechos. Por otro lado, también podemos hablar del convenio, que como ya habíamos mencionado antes, en derecho es una decisión tomada en común por dos o más personas, por junta, asamblea o un tribunal, en el cual el principal efecto jurídico del convenio es una obligatoriedad para las partes que lo otorgan, naciendo para las mismas obligaciones y los derechos que puede tener. Ahora, el convenio en sentido general es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. También el contrato es un acuerdo de dos o más personas, al igual que en el convenio, pero en este caso, este acuerdo de voluntades solo se da para producir o transferir obligaciones y derechos, según el artículo 994 del Código Civil del Estado de Yucatán. Ahora, les podemos mostrar los elementos del contrato en este cuadro sinóptico, donde podemos ver la libre voluntad y el consentimiento, entre otras cosas. Como ya antes mencionado, podemos ver que tanto el convenio tiene una relación con la tutela y un contrato tiene una relación con el convenio. Así es que podemos llegar a una simple conclusión, que viene siendo de que todo va junto con pegado. Y esto nos lleva a decir que todo esto se hace para poder transferir, discernir y crear obligaciones y también tener los derechos necesarios. Podemos concluir que los temas mencionados en este proyecto son fundamentales para nuestro conocimiento, ya que en base a ellos podemos constituir lo que es el contrato y el convenio, del cual, bajo los efectos de la tutela, podemos notar que tiene una gran relación, incluyendo todos los elementos, características y la aplicación jurídica que llegamos a ver, ya que son instrumentos básicos para la aplicación de esta. También podemos añadir que el contrato es un elemento clave, ya que ellos constituyen la base de toda una gama de actuaciones jurídicas que se presentan en la práctica y en el quehacer jurídico del abogado, porque los tribunales civiles siempre están repletos de decisiones fundamentadas, ya que en la teoría de las obligaciones, el cumplimiento del contrato, la ejecución de contratos, violación de estos y nulidades de actos de venta puede ser una gran rama de todo lo que conlleva un contrato. De igual forma, podemos notar que el principal efecto jurídico del convenio es una obligatoriedad, esta para las partes que lo otorgan, naciendo para las mismas obligaciones y derechos. Es válido cualquiera que sea la forma de su celebración, ya sea oral o escrita, siempre que el consentimiento de los otorgantes sea válido y su objeto sea cierto, determinando este no fuera de comercio o sea imposible. Una de nuestras preguntas que más teníamos en cuenta es ¿por qué celebrar un contrato o convenio? Sencillamente porque en México nuestro derecho escrito nos previene que debemos de conservar los documentos donde se consignen contratos, convenios o compromisos que den nacimiento a derechos y obligaciones, ya sea en papel ordinario o medios electrónicos, para que éstas tengan una más fuerte notoriedad de lo que es la capacidad jurídica legal.